Decidí dividir mi presentación en tres rubros. Primero, una pregunta que yo he recibido con mucha frecuencia. Eh, ya conocemos a Trump durante la primera administración. ¿Va a ser igual al Trump de la segunda administración? ¿O va a cambiar? ¿O qué es lo que estamos pensando al respecto? Y aquí hay una gama de opiniones en donde dicen que va a ser lo mismo, otros que va a ser muy distinto y otros que no sabemos. Yo les voy a dar mi perspectiva al respecto. Lo segundo, me había pedido José Antonio que hablara no solo de México, sino América Latina. Entonces yo hablaré sobre posibles implicaciones de Trump 2.0 o del segundo gobierno de Trump para América Latina. Y hablaré yo al final de implicaciones para México porque creo que son distintas las implicaciones para América Latina que para México. Y dentro de las implicaciones para México, me permitiré compartir algunas ideas que espero sean de utilidad para consejeros independientes de empresas, ya sean públicas o privadas. Entonces, ese es el plan de vuelo. Angélica, si pudieras, por favor, pasar a la siguiente lámina. Em, entonces, el debate. ¿Ya conocemos a Trump? ¿Sabemos qué esperar o no sabemos qué esperar? Mi perspectiva es que va a seguir prevaleciendo la incertidumbre y que simplemente decir que ya lo conocemos porque lo vimos en su primer gobierno, que es meramente transaccional y hace mucho ruido para lograr lo que él quiere, y que escribió un libro que se llama The Art of the Deal, y que por eso pues, es un estilo personal de negociar, pero no hay nada nuevo por una parte, ni nada que temer por otra parte. Yo discrepo de esta postura. Yo creo que sí va a tener características distintas en su segundo y último periodo, y les voy a decir por qué creo que va a ser distinto. Pongo aquí que va a haber certidumbre dentro de la incertidumbre. Para mí la certidumbre es que va a ser un presidente muy asertivo y que va a ser un presidente que va a favorecer el proteccionismo económico en mayor grado de lo que lo hizo durante su primer periodo. Esto sí sería un cambio. Agregaría lo siguiente. En su primer periodo impuso una serie de aranceles a China y al resto del mundo, sobre todo en acero y en aluminio, bajo la denominada sección 232 de la Ley Comercial de 1962, que tiene que ver con restricciones al comercio con base en consideraciones de seguridad nacional. Es decir, estaba utilizando disposiciones de la época álgida de la Guerra Fría. Pensemos en Kennedy, en la crisis de los misiles. O sea, estaba utilizando una ley que se hizo para un contexto muy distinto, para la Unión Soviética, y se le estaba aplicando igual a socios, a Canadá y a México, entre otros países. Yo creo que va a aumentar el proteccionismo, que no se va a restringir a la famosa sección 232. Hay una ley que se llama IEPA, International Emergency Economic Powers Act. No se sorprendan si leen de eso, que le da también toda una serie de facultades para imponer restricciones comerciales. Y para que tengan idea de dónde viene esto, el origen de la IEPA es de 1917, de la época del presidente Woodrow Wilson, de la Primera Guerra Mundial, y la ley bajo la que se ampara se llama Trading with the Enemies Act, o sea, comercio con el enemigo. Entonces, Estados Unidos tiene todo un arsenal de leyes que le permiten imponer restricciones al comercio. Eh, Esa es una consideración. Entonces, mayor uso de más instrumentos de proteccionismo. Lo segundo, cuando él estaba imponiendo aranceles en su primer gobierno,
decía que ante todo era para el equilibrar la balanza comercial de Estados Unidos y para combatir el comercio desleal. Hoy en día, además de esa argumentación, tiene dos adicionales que son distintas. La primera habla de la reindustrialización de Estados Unidos. En su primer periodo, este enfoque era relativamente incipiente y ahora él está insistiendo en la reindustrialización de Estados Unidos. Entonces, en este sentido, los aranceles no tendrían que ser temporales o limitados para equilibrar el comercio, sino pues que abarquen a más sectores y que sean más duraderos para permitir la industrialización de Estados Unidos. Para nosotros los mexicanos, digamos, lo más cercano a esto sería el periodo de los 1960 del desarrollo estabilizador, donde había aranceles altos, precisamente con el objetivo de industrializar a nuestro país. El segundo objetivo nuevo tiene que ver con la recaudación fiscal. Trump ha prometido bajar el impuesto sobre la renta. Esto significa que va a tener un déficit en ingresos fiscales y él dice que lo va a compensar también con los aranceles, que él puede bajar impuestos sobre la renta, subir aranceles y que quienes paguen los impuestos no sean los estadounidenses, sino sean los extranjeros. Ahí les puse yo, no sé si se llama tweet porque se salió de Twitter, pero me entienden, del medio social que utiliza Trump, en donde habla de la creación del External Revenue Service. El Internal Revenue Service, IRS, es el que se encarga del el gravamen, sobre todo enfocado en temas nacionales. Entonces, él, al hablar del External Revenue Service, está hablando del papel central que en su visión van a jugar los nuevos aranceles como fuente de ingresos de Estados Unidos. Entonces, cumple la parte de equilibrar la balanza comercial, tener comercio justo, industrializarse, que es cualitativamente distinto, y generar recaudación fiscal. Entonces, para mí esto es cualitativamente distinto a lo que nosotros vimos en el primer periodo. Número dos, los primeros 2 años de la primera administración de Trump estaban caracterizados por control republicano de la presidencia, evidentemente, Cámara de Senadores y Cámara de Representantes. Ahora, de nuevo, ganaron los republicanos ambas cámaras, no solo la presidencia, pero veo dos diferencias. La primera es que Trump ganó el voto popular. La vez pasada que ganó la presidencia en contra de Hillary Clinton obtuvo más votos del voto popular, pero Trump obtuvo un mayor número de votos del colegio electoral. En Estados Unidos es elección indirecta. Sin embargo, ahora ganó Trump no solo el voto del colegio electoral, sino el voto popular, y él dice que eso le da un mandato, que el pueblo estadounidense le dio un gran mandato para ejecutar toda una serie de políticas pues bastante radicales que él prometió durante la campaña. Esto significa que él va a estar utilizando mucho los decretos del Poder Ejecutivo. Hay quien dice que tiene aproximadamente 100 decretos ya listos para comenzar a impulsar una serie de reformas que van en línea con los temas que le interesan en temas de asuntos sociales, economía, seguridad, etcétera. Entonces está este tema. Además, es un distinto partido republicano el de hoy en día al que teníamos cuando Trump inició su primer periodo. Yo diría que había mayor diversidad, mayor pluralidad de voces. Hoy en día es un partido más cohesionado, más alineado con Trump, no al 100%. Algunos de sus candidatos para el Congreso igual van a tener algunos raspones,
a la hora de que el Senado examine si ratifica o no los nombramientos, pero es un partido más cohesionado y que va a apoyar a Trump en mayor medida de lo que lo hizo en su primer gobierno. Eh, Adicionalmente, cuando él llegó al gobierno tenía cero experiencia en sector público y pues la burocracia es un ente muy complejo en cualquier país y sobre todo en Estados Unidos es muy complejo y muy grande. Entonces, el mismo Trump no sabía cómo utilizar, pues si me permiten esta metáfora, las palancas y los botones del poder. Imaginen ustedes una cabina de control de un avión con toda una serie de botones y palancas y volantes, pues se requiere mucha experiencia para saber utilizarlo. Al cabo de esos 4 años, Trump ya aprendió cómo utilizar todas estas palancas y botones del poder y eso hace dos cosas. Uno, que lo vaya a utilizar de manera más efectiva. Y dos, que no requiera a él un círculo de asesores semi-externos que tienen más experiencia en gobierno y que no necesariamente son afines a él. Para utilizar un lema que fue bastante popular en nuestro país los últimos años, antes se podría decir que él utilizaba colaboradores con 50% de capacidad y 50% de lealtad, o algunos con 80% de capacidad y 20% de lealtad. Hoy en día él se está enfocando mucho más en el lado de la lealtad. Algunas de las personas que propone no tienen experiencia, pero como ya sabe él cómo operar al gobierno, ya no va a tener este círculo de personas que les podríamos llamar externas o semi-externas. Varios de ellos habían venido del ámbito militar. Kelly, McMaster, como jefes de la oficina de la presidencia, ya no va a hacer uso de ese tipo de personajes, va a ser un círculo más fuerte, más compacto, más cohesionado y más efectivo. Todo esto me lleva a concluir que en cuanto a procedimientos, equipo y objetivos, sí vamos a tener un gobierno distinto al que tuvimos durante su primera gestión y que él va a querer pasar a la historia haciendo cosas grandes. Él no se puede reelegir y me atrevería yo a decir que puede hacer cosas grandes, buenas o malas, según los ojos de los otros, pero va a querer hacer cosas grandes y yo creo que México debe estar preparado para lidiar con un líder de estas características. Por eso digo que hay certidumbre dentro de la incertidumbre. Entonces, esa es mi perspectiva del Trump 1.0 sobre el Trump 2.0. Eh, Angélica, si pudieras, por favor, pasar a la segunda lámina. El segundo tema es qué significa este nuevo Trump para América Latina. A mí me gustan mucho los mapas, las gráficas, la información visual y aquí lo que tenemos son dos mapas en donde vemos cómo ha cambiado el comercio de América Latina con el resto del mundo del año 2000 al año 2020-2022. Y si tuviéramos esto para el cierre de 2024, yo creo que las tendencias que se muestran acá estarían todavía más agudizadas, más acendradas. Lo que estamos viendo en la gráfica del lado izquierdo de la lámina son el destino de las exportaciones de América Latina. Si ustedes ven, Estados Unidos y Europa figuraban de manera preponderante en el año 2000. Para el 2022, China, que está de color rojo, se empieza a pintar en muchos de los países de América del Sur. Si esto lo tuviéramos para el 2024, probablemente casi toda América del Sur estaría pintada de rojo, es decir,
tendrían a China como su principal destino de exportaciones. La lámina del lado derecho lo que tiene son el origen de las importaciones por país de origen. Si ustedes ven el 2000, Estados Unidos sigue siendo en su mayoría el origen de las importaciones de América Latina, salvo en el caso de Argentina, que era con su socio del Mercosur, Brasil. Y aquí, si nos vamos al 2020, el mapa, salvo para Colombia, Centroamérica, alguna de las Guyanas y Uruguay, que comercia mucho con Brasil, el mapa se pintó de rojo. Entonces, ¿qué es lo que a mí me está indicando este mapa? Que desde una perspectiva comercial, tanto del lado de las importaciones como del lado de las exportaciones, para todo Sudamérica, simplificando esto, su principal socio es China. Y esto significa que la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China, ellos difícilmente se van a decantar por Estados Unidos y distanciarse de China. Yo creo que ellos van a tratar de seguir manteniendo relaciones positivas con Estados Unidos y con China, pero llegado a algún momento difícil, yo creo que ellos tenderían a decantarse por China. Les voy a dar un ejemplo. El relativamente nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, durante la campaña dijo que quería tener relaciones muy cercanas con Estados Unidos, es el país al que gusta, al que admira, es muy amigo de Elon Musk, y Elon Musk es amigo de Trump, ya fue a Mar-a-Lago, Javier Milei se reunió con Trump y quería tener relaciones distantes con China. Sin embargo, en fechas más recientes se puede apreciar un creciente acercamiento de Argentina con China. Argentina es un país para el cual el sector agropecuario es esencial para empleo y para crecimiento, y obviamente por el tipo de productos que produce, eh, China le resulta el mercado mucho más atractivo que tratar de enfocarse en exportaciones agropecuarias a Estados Unidos. Entonces, para mí, estas son es una clara división económica y geopolítica entre Centroamérica para arriba, incluido México, y Sudamérica, pues hasta la Tierra del Fuego. En cuanto a políticas públicas, ¿cómo se puede reflejar esto? ¿Pudieras, por favor, Angélica, poner la siguiente lámina? Yo veo prácticamente 0% de probabilidad de que Estados Unidos suscriba un nuevo acuerdo comercial de amplio alcance con alguno de estos países. Lo que ha hecho con países con los que no tiene acuerdos de libre comercio, por ejemplo, con Japón, es llegar a acuerdos sectoriales que pueden ser para bienes de alta tecnología o en el caso de América Latina, con los llamados minerales críticos, que son muy importantes para tecnología de punta, para electrónicos, para la transición energética. Entonces yo veo más bien la posibilidad de acercamientos por sectores. Aquí la minería va a ser absolutamente central para la seguridad nacional de Estados Unidos, y los países de Sudamérica que tengan amplios recursos minerales y que quieran llegar a algunos acuerdos con Estados Unidos, yo creo que ahí sí van a tener alguna posibilidad. Y si estos países a la vez quieren tener mayor acceso con alguna otra exportación no minera, yo creo que harían bien en utilizar un acuerdo estratégico en temas de minerales críticos y buscar también en contrapartida acceso para algún producto
por lo general agropecuario en particular, ¿no? Y podría ser, no sé, algo de carne o de limones, que sé que los argentinos siempre, aquí cuando voy a un restaurante argentino como carne rica, pero es de Texas, no es de La Pampa, ¿no? Entonces, así es como yo veo las posibilidades para algunos países de América Latina. Eh, Algo que Trump ha mencionado es que va a castigar a los países que estén tratando de alejarse del dólar, que estén utilizando otro tipo de divisa para sus transacciones internacionales. Esto sería materia, pues, de otra plática más larga, porque de hecho, esta amenaza, de hecho, podría ser como una profecía que se cumple a sí misma, que algunos países tengan miedo de depender tanto del dólar por la actitud de Trump y se vayan más hacia el euro o el yen u otras monedas. Pero por lo pronto algo que ha señalado Trump es que no le gusta que utilicen otras monedas a los países que quieran tener relaciones comerciales estrechas con Estados Unidos y está bastante molesto con lo que se mencionó, que era una nueva moneda que estaban proponiendo los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Eh, se, el año pasado hubo una reunión entre BRICS y ahí se mencionó el tema de la creación de una posible moneda. Yo le veo una probabilidad bastante baja de éxito, pero sí lo menciono como muestra de que la competencia de Estados Unidos con China y pues le llamaría yo las obsesiones del próximo presidente de Estados Unidos no se limitan al tema de los aranceles, sino incluyen también al uso del dólar y no utilizar otras monedas. El tercer punto de este rubro, ya lo mencioné yo brevemente durante mi explicación de la lámina anterior, señalando la posibilidad de acuerdos sectoriales, posiblemente vinculados con la minería, y si son astutos algunos países de América Latina, eh, eh, se podrían incluir algunos otros productos. Aquí es interesante que hay algunos países de América Latina que son integrantes del TIPAT, Acuerdo de Asociación Transpacífica, que vincula a Perú, Chile, México, con países de Asia. Canadá está ahí, Estados Unidos no es parte de ese acuerdo, China por supuesto no lo es, pero yo voy a dar seguimiento puntual de el TIPAD porque es uno de los instrumentos más importantes para temas de comercio e inversión entre América Latina y Asia. Y para aquellos de ustedes cuyas empresas tienen vínculos de inversión o de comercio con Reino Unido, sería interesante ver cómo operará el Reino Unido este año, en donde será ya miembro pleno del TIPAT. Esto es importante porque el Reino Unido salió de la Unión Europea. México tiene un acuerdo con la Unión Europea. Por cierto, a finales del año pasado concluyó la negociación de un acuerdo de los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con la Unión Europea. Este podría entrar en vigor pues en los próximos meses. Eso puede representar competencia para México, pero también oportunidades para algunas de las empresas de ustedes, si es que tienen operaciones en Europa y o en algún país integrante del Mercosur. Entonces aquí yo les estoy tratando de dar un panorama más allá de la relación de Estados Unidos
con algunos países de América Latina. Vi pasar por ahí algunas preguntas, Angélica. Yo con mucho gusto las puedo atender antes de entrar de fondo al tema de México, pero nada más las vi de flashazo. No sé si las pudiera repetir o quién las hizo, si las quisiera hacer de viva voz. Aquí yo soy materia dispuesto y en lo que lo hacen yo así tomo mi café. Perfe- Aquí, no sé, Angélica, bueno, si quieres tú leer las preguntas de Sí, Óscar González y que es solamente el que tenemos tenemos, ahorita a ¿verdad? Oscar González. Sí, les puse ahí para si desean abrir cámara y micrófono, nada más que nos indiquen y los habilitamos, porque estamos en un formato de seminario, pero los podemos habilitar. Oscar González pregunta, dice, respecto a otras monedas, ¿qué hay de postura de Trump frente a las criptomonedas? Ok, yo diría que esto es algo radicalmente distinto. Lo que él no quiere es que otros países o grupos de países creen una moneda o una canasta de monedas en comunes, en inglés así le llaman basket, ¿no? Una canasta de monedas. Eh, Él está en contra de eso, pero él le gustan mucho las criptomonedas. Él estaría impulsando su utilización y algunas de las personas que están en su círculo cercano, que vienen del sector privado, tienen intereses en ese rubro y lo quieren impulsar. Entonces yo veo que va a haber mucho mayor apoyo para las criptomonedas durante la segunda administración de Trump de lo que lo hubiera habido durante una segunda administración demócrata. Este es un buen punto y es algo para los que estén en ese mundo, algo a lo que habría que dar seguimiento. Además de esto, está la iniciativa de Trump de radicalmente simplificar la actuación del gobierno y eliminar o reducir regulaciones. Incluiría al tema de las criptomonedas. Los reguladores afines a los demócratas son mucho más agresivos en su manera de regular. Entonces yo creo que aquí dejaría mucho más espacio al mercado para el desarrollo de las criptomonedas. De nuevo, esto es una certidumbre que tenemos dentro de la incertidumbre de lo que es Trump. Aquí hay una pregunta de Víctor Hugo Vela que dice, mira, actualmente el IRS, ¿verdad? Se encarga de la recaudación fiscal, incluyendo aranceles. La creación de un External Revenue Service implicaría una duplicación de funciones, volviendo el sistema más ineficiente o incluso redundante. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión al respecto es que en efecto puede ser duplicativo, redundante e ineficiente. Y de hecho estaría de alguna manera en contradicción con lo que acabo de decir. Le encargó Trump a Elon Musk y a Ramaswamy, un empresario de origen de la India, que encabezaran un comité para radicalmente simplificar todo lo que hace el gobierno. Y aquí está Trump planeando crear una nueva agencia. De alguna manera iría en contra de lo que él prometió que iba a hacer. Yo lo veo como una declaración de corte político. La palabra External Revenue Service eh, de la que habla Trump es, eh, es un señalamiento de lo que él ve como los aranceles y su fuente de ingresos fiscales. El IRS ya se encarga de mucho de esto y me parece que incluso alguien ya hablaba del tema de un External Revenue Service aquí en el chat. Es una declaración no de corte
técnico, sino claramente de corte político. Lo que está diciendo Trump es Internal Revenue Service, es que están pagando impuestos los que están en Estados Unidos. Todo lo que voy a hacer es que paguen impuestos todos estos extranjeros que están fuera de Estados Unidos y que están abusando de Estados Unidos con comercio desleal. Entonces les voy a imponer aranceles para golpearlos, para que no estén abusando de nosotros y les voy a poner aranceles porque los aranceles son algo bello. De hecho, él está obsesionado con los aranceles. Dice que arancel es la palabra más bella que existe en el diccionario, así lo he hecho. Entonces, él va a imponer aranceles y va a hacer que los extranjeros paguen impuestos y con ese dinero Estados Unidos va a prosperar. Entonces, es tema de una visión, de una narrativa política de lo que estaría buscando hacer Trump. Y lo que yo rescato de aquí, más allá de las tecnicalidades de si sería adicional o ya dentro de la IRS o si ya existe el External Revenue Service, para mí lo importante es que si él ve a los aranceles no como un instrumento para negociar y una vez que él los impone, logra lo que quiere, él los quita. Si él los está viendo como una fuente de ingresos fiscales, esto a mí me indica que va a imponer más aranceles que en su primer periodo y que van a durar más tiempo de lo que duraron en su primer periodo. Para mí este es el punto central para mí. Mira, hay una pregunta de Marco Galindo en relación a la no invitación a nuestra presidenta a la inauguración del 20 de este mes. ¿Qué implicaciones o cómo lo interpretarías tú, Antonio? Sí, mira, yo no sé a cuántos jefes de Estado se les extendió invitación, cuántos van a asistir. Yo diría que es más común que asistan embajadores, no necesariamente presidentes. En este sentido, es una ceremonia distinta a la que tenemos nosotros en México y de hecho no en octubre pasado, pero en gobiernos pasados se estilaba que fueran muchísimos jefes de Estado, yo no le daría demasiada importancia. Ahorita entraré en el tema de la relación de México con Trump, pero sí muy importante pues que México esté presente nuestro embajador y que posteriormente, ahorita les daré detalles, pero para mí la clave para México es poder meternos hasta la cocina en la administración Trump, hasta la cocina. Muy bien. Lucrecia Monsalvo, tienes la mano levantada. No sé si quieres participar. Sí, gracias, buen día. Don Antonio, gracias por la presentación. Una pregunta y no sé si lo vas a tocar ahorita más adelante, pero en el tema de qué tan radical va a ser con su programa de inmigrantes, de empezar a sacar gente. Ya vemos en México varias empresas iniciando con explorar programas de contratación a inmigrantes, un poco también como apoyo a pues, las iniciativas del gobierno. Yo trabajo en Volaris, ya estamos ahí viendo algunos temas de esto con nuestros asesores de migración para ver cómo los podemos contratar. Y sé que hay empresas que ya están también explorando estos programas y bueno, pues no sé qué tan fuerte vaya a ponerse ese tema de la gente que va a empezar a sacar, ¿no? Correcto. Gracias. Si quieren, de una vez respondo esa pregunta. Sin duda van a comenzar las deportaciones.
lo que han anunciado es que van a comenzar con personas que tienen algún tipo de antecedente criminal y algún pendiente con la ley, que así van a comenzar a operar y que posteriormente podrían ir más allá de eso. Las cifras que durante la elección se manejaron para el total de deportaciones oscilaban entre, digamos, 10 y 15 millones de personas. Yo no lo veo técnicamente viable. Estoy haciendo a un lado aquí las consideraciones legales, políticas y sobre todo morales, ¿no? De separación de familias, etcétera. El mayor número de deportaciones en fechas recientes fue de entre 400 y 500 mil personas en un año, y curiosamente eso fue bajo el presidente Obama. Había grupos de hispanos que estaban molestos con Obama y le llamaban The Deporter in Chief, el jefe de las deportaciones. Entonces, si nosotros nos atenemos a la capacidad física, logística, operativa del pasado reciente, podríamos estar anticipando una cifra que aproximaría el medio millón de personas. Eso, digamos, es hasta donde se puede saber. Un tema que está por resolverse es qué va a suceder con los que no son nacionales mexicanos. ¿A dónde van a ir? Este es un tema muy delicado. México ha dado señales, a mi modo de ver, poco equívocas al respecto, primero diciendo que no, luego que estarían dispuestos a hablar, en fin, habría que determinar eso. Yo no sé, Canadá, bajo un nuevo gobierno, qué estaría dispuesto a hacer, pero eso, Lucrecia, es lo que yo creo que se puede esperar, y yo creo que las empresas sí harían bien en ver posibilidades de contratación, porque además yo creo que sí es posible que regrese gente trabajadora, gente talentosa, gente bilingüe. Entonces ahí puede pues, ser una oportunidad interesante para nuestro país. Aquí hay una pregunta, Toño, de Miguel Ángel Rangel Blanco. Sí. Dice, es en relación de cuál es la posición de Trump con respecto al Reino Unido. Ok, Miguel Ángel, ahorita yo la respondo y luego, había visto algo de Alfredo, pero no creo que era Alfredo López Mestre. ¿Por ahí vi algún Alfredo o ya me lo imaginé? No, sí. Alfredo Cristalinas, sí. Ah, ya ves, no Adelante ando con la aquí. pregunta, Angélica. Ok, entonces primero con el Reino Unido, yo diría que la relación entre el actual primer ministro Keir Starmer, que es del Partido Laborista, y los conservadores en Estados Unidos, es decir, los republicanos, no es buena. Yo difícilmente lo veo suscribiendo un acuerdo de gran alcance con el Reino Unido, y de hecho lo que ha estado en los medios, digamos, las últimas 3 semanas, es que Elon Musk, con su dinero, está apoyando a un partido de extrema derecha en Estados Unidos, no al partido conservador. Tradicionalmente, los principales partidos es el laborista, el conservador, estaban los Lib Dems, los Liberal Democrats, pero un partido a la derecha de los conservadores, y lo que va a tratar de hacer Elon Musk es procurar que en la siguiente elección gane la extrema derecha en Reino Unido, no los conservadores. Entonces yo anticipo una relación compleja, difícil entre Trump y el primer ministro Starmer. Eh,
Angélica, si quieres, adelante con la pregunta de Alfredo Cristalina. Sí, Alfredo consulta, si Trump quiere cobrar impuestos a los extranjeros que se aprovechan de Estados Unidos, ¿cómo impacta eso en los acuerdos y disposiciones legales para evitar la doble tributación, particularmente a los mexicanos que obtienen ingresos de Estados Unidos? Gracias por la pregunta. Yo diría que aquí son dos temas. Trump está contemplando algunos cambios a disposiciones fiscales, pero en lo general no se vería afectado el acuerdo de México y Estados Unidos para evitar la doble tributación. De lo que está hablando Trump cuando menciona cobrar impuestos a los extranjeros es cobrarles vía los aranceles, ¿sí? Él dice, si una empresa extranjera quiere exportar algún producto a Estados Unidos, pues ellos van a tener que pagar un arancel para poder acceder a nuestro mercado, que es el mayor mercado del mundo en cuanto a poder adquisitivo, y están abusando de nosotros. Entonces, él no está hablando desde una perspectiva de gravámenes vía impuestos sobre la renta, sino vía aranceles. Serían dos mecanismos, pero él lo maneja como si fuera un impuesto que pagan, pero es un impuesto que es el arancel para acceder al mercado de Estados Unidos. Entonces, Eh, digamos, si fuera, eh, por decir algo, si llegara a imponer aranceles a exportaciones de acero de México, a Estados Unidos, entonces serían las empresas acereras mexicanas las que tendrían que pagar ese impuesto, es decir, ese arancel, distinto al arancel cero, que es el que debe prevalecer bajo el TEMEC, y así es como él lo ve, igual si fueran de Francia o de algún otro país. si quieres, por último, ahorita para que continúes con tu presentación, Toño, aquí hay una pregunta de Óscar González y dice, desde la perspectiva de México, ¿cuál crees que va a ser la actitud del gobierno de México en su relación con Estados Unidos en lo relativo al narcotráfico? Eh, lo que más le importa a Estados Unidos es el tráfico de fentanilo. Yo diría que el nivel de violencia en México, la criminalidad que afecta a otros rubros, les es de menor interés que estrictamente el tráfico de fentanilo. Entonces yo creo que la presión de Estados Unidos va a estar muy centrada en el tema de combatir al tráfico de fentanilo, y eso tendría que ver con enfoque en compartir inteligencia, combatir el lavado de dinero y en presionar para tener una serie de acciones donde haya arrestos y resultados efectivos en el fentanilo. Ahí es donde van a estar enfocados como rayo láser, y yo creo que el gobierno de México va a tener tanto la necesidad como la voluntad para cooperar en esta materia. Lo que habría que ver es el tema de la capacidad técnica, humana, financiera y de inteligencia para hacerlo. Para mí ahí es donde va a estar el detalle fino. ¿Podríamos pasar a la lámina sobre México? Eh, Adelanté ya algunas ideas y quisiera yo concentrar aquí mis comentarios en tres rubros. Primero, la relación de Estados Unidos
China y México. Número 2, la revisión del TEMEC. Y número 3, algunas acciones o temas que creo yo que pudieran ser útil para consejos y consejeros de empresas. En primer lugar, la competencia de Estados Unidos con China es en muchos ámbitos, no solo es en el tema económico, hay inquietud militar sobre lo que China pudiera hacer con Taiwán, en tecnología, en la participación de China en terceros mercados. Le inquieta a Estados Unidos, por ejemplo, que Perú haya inaugurado un nuevo puerto de gran capacidad en el Pacífico, que fue construido por y está operado por intereses de China, ¿no? Es el puerto de Chancay, si mal no recuerdo. Entonces, Estados Unidos tiene una competencia multifacética con China y es uno de los pocos temas en donde hay coincidencia demócrata y republicana. Esto es un tema de Estados Unidos, no solo de Trump. Entonces, esto es una realidad con la cual México va a tener que lidiar en el futuro previsible, más allá de la siguiente administración de Trump. Entonces, muchas de las acciones que México tome en relación con Estados Unidos, yo creo que las debería de ver, de analizar, de sopesar desde la perspectiva de cómo afecta a la relación, sí, de México con China, pero también a la relación de Estados Unidos con China. Esto es un nuevo triángulo que México debe visualizar a la hora de formular su política exterior en temas de comercio y de inversión, pero también en muchos otros temas, en relaciones con terceros países. Para mí esta es una nueva directriz, así como durante la Guerra Fría estaba la gran competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética y México se manejaba con cierto margen de maniobra. Eso no significaba que México hiciera caso omiso de lo que estaba sucediendo en la Guerra Fría. En este caso, pues es, yo diría, una nueva situación de competencia entre dos polos y México tendrá que manejarla de manera muy inteligente. Para mí este es un cambio cualitativo que llegó para quedarse y esto va a permear todas las relaciones internacionales de México. ¿Cómo se refleja esto en la revisión del TEMEC? Técnicamente se trata de una revisión del TEMEC, no de una renegociación. Esto es importante destacarlo. Durante el primer periodo de Trump, lo que se dio fue una renegociación del Telecán que derivó en el TEMEC. De 22 capítulos del Telecán, terminamos con 34 capítulos del TEMEC. Es un acuerdo bastante distinto en muchos rubros. Hoy se trata de una revisión. Dicho esto, no hay una definición clara sobre qué significa revisión. Hay quienes creen que significa modificaciones que pudieran ser llevadas a cabo por el Ejecutivo sin que se requiriera de nuevo una participación del Congreso. Lo que yo diría ante eso es que el Ejecutivo en Estados Unidos tiene amplio margen para hacer ajustes que no requieran pasar por el poder legislativo. Número 2, la oficina del representante comercial este año va a estar USTR, lo que llaman USTR en Estados Unidos, va a estar recabando opiniones de muy diversos sectores empresariales sobre su perspectiva del TEMEC y lo que les gustaría ver durante la revisión. Y ese informe lo van a entregar al Congreso. Así que
de alguna manera el Congreso de Estados Unidos va a estar participando en la revisión del TEMEC, y hay algo que me parece relevante y que a veces se olvida. El TEMEC, al igual que el TELECAN, tiene una cláusula de denuncia. Esa cláusula dice que cualquier país se puede retirar del acuerdo dando 6 meses de aviso. Es decir, que Estados Unidos, igual que Canadá y que México, tienen la posibilidad de decir voy a denunciar el acuerdo y me voy a retirar. Y se puede utilizar esto o porque se quieren retirar o porque lo quieren utilizar como una palanca para renegociar de manera más fuerte. Yo no creo que esto sea el escenario más viable, pero digamos, los consejeros de empresa deben tener en mente un mapa de riesgos, ¿no? Y aunque la probabilidad sea baja, si el impacto es alto, pues es algo sobre lo cual habría que considerar. Yo hace poco publiqué junto con un investigador del Wilson Center aquí en Washington un artículo al respecto. Yo con mucho gusto se lo puedo hacer llegar a Angélica, si fuera del interés del interés de ustedes, para abordar este tema. Eh, Atando el primer segmento, que es cómo va a cambiar Trump 2.0 versus 1.0, y el segundo segmento que tiene que ver con Estados Unidos, América Latina y el inestable entorno internacional, yo creo que la revisión del TEMEC puede ser algo positivo para México. Eh, Durante la Guerra Fría había un orden internacional en donde el mundo estaba dividido en dos bloques y había una serie de organizaciones y alianzas económicas y de seguridad. Estaba la OTAN, el Pacto de Varsovia, estaba el GATT, lo que luego fue la Organización Mundial del Comercio, etcétera. Hoy en día lo que yo veo es un nuevo desorden internacional, no un nuevo orden internacional. Veo a dos países en una competencia geopolítica, pero el andamiaje de acuerdos internacionales es mucho más débil del que Estados Unidos estableció al final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para temas económicos, yo diría la OMC está sumamente debilitada. Se ha visto imposibilitada de limitar acciones de Estados Unidos cuando Estados Unidos impone aranceles bajo la sección 232 que yo mencioné, bajo temas de seguridad nacional. La OMC no está funcionando para resolver controversias comerciales, no tiene capacidad para resolver controversias en materia de inversionista-Estado. Estos son acuerdos bilaterales o en el caso del TEMEC es el capítulo 14. Entonces tenemos la competencia entre dos bloques en un entorno de derecho internacional y de instituciones internacionales mucho más débiles de lo que tuvimos las últimas décadas. ¿Esto qué significa? Que el hecho que México tenga el TEMEC, que es acuerdo de última generación con Estados Unidos, perdón, que Estados Unidos quiere imponer más aranceles, que posiblemente vaya a imponer aranceles en violación con acuerdos internacionales, pero muchos países van a poder hacer poco o nada, ¿no? A palo dado, ¿no? Como quien dice. Entonces, este nuevo desorden internacional le va a generar problemas a muchos países, pero el hecho que México tenga el TEMEC y que sea vecino de Estados Unidos, le puede otorgar una gran ventaja en el sentido en el que sí, en décadas pasadas el mundo tenía muchos bloques comerciales, pero estos bloques no estaban muy cerrados. Hoy en día yo lo que vislumbro son bloques, pero bloques cada vez más cerrados.
y si México logra permanecer en este importantísimo bloque del TEMEC de América del Norte, esto le puede arrojar muchas ventajas. Y si hay países que quieren acceder al mercado de Estados Unidos y dados los aranceles más altos que va a poner Estados Unidos, les es difícil o imposible lograrlo, eso puede hacer que llegue más inversión a México si México logra mantener aranceles bajos o aranceles de nivel cero frente a Estados Unidos. Es decir, yo creo que este desorden internacional es una gran apuesta para México, en donde ciertamente se puede perder mucho, pero yo creo que incluso puede ganar más de lo que hubiera ganado si hubiera un menor desorden internacional, si hubiera una organización mundial del comercio más fuerte. Entonces yo, contra lo que quizá pensaba yo hace unos 2 años, estoy relativamente optimista de que si México se maneja bien, de manera inteligente, de manera unida, puede salir ganón de este desorden y tener una revisión del TEMEC sumamente positiva. Algunos temas que yo destacaría son los siguientes. En primer lugar, energía. Está el capítulo 8 del TEMEC, en donde lo que se dice es que México es un país soberano y que la Constitución es la que norma las acciones en materia de energía. Es una explicación no necesaria y no pedida. Por supuesto que los acuerdos internacionales tienen que ser consistentes con la Constitución o serían anticonstitucionales. No soy abogado, pero pues hasta, hasta yo lo sé. Sí hay una serie de compromisos derivados de la reforma energética que se impulsó durante el gobierno de Peña Nieto, que están amparados por el TEMEC, que sí están cubiertos por el TEMEC y por otros acuerdos como el TIPAT, que ya mencionaba yo. En el tema de energía, a mi modo de ver, las empresas internacionales están buscando energía que sea limpia, donde sí permiten uso de gas, que sea confiable en cuanto a su suministro y que sea a precios competitivos. Entonces, lo que requiere México es garantizar la generación, transmisión, distribución de energía con estas características. Independientemente de lo que diga el TEMEC, si no tenemos suficiente energía con estas características, no vamos a poder aprovechar este nuevo desorden internacional. Hay instituciones financieras que requieren que empresas de manufactura reduzcan su huella de carbono y requieran utilizar este tipo de energías. Empresas manufactureras y de otros rubros tienen objetivos de reducción de huellas de carbono y crecientemente los consumidores se fijan en eso. El año pasado yo compré unos tenis aquí en Estados Unidos y en la caja venía un código QR y le puse con el teléfono. ¿Qué era el código QR? El código QR daba información pormenorizada de la huella de carbono en la producción de esos tenis. Entonces, esto lo está haciendo esta empresa porque hay presión del lado del consumidor. Entonces, presión por el lado de quienes otorgan financiamiento, objetivos internos de las empresas, presión de consumidor o de inversionistas activistas nos llevan a que sí o sí se requiera energía con estas características. Algo que yo agregaría aquí es que México tiene un gran potencial en el tema de centros de datos o lo que se llama la nube, ¿no? Porque estamos físicamente cercanos a Estados Unidos. Estados Unidos necesita, por seguridad, tener diversificados, Estados Unidos y empresas diversificados los centros donde se guardan datos y los centros que se están utilizando para nuevos servicios con inteligencia artificial. Estas centrales requieren de energía constante y yo creo que significa que el gas va a ser aún más importante de lo que lo es hoy para México. Habría que ver el tema de la dependencia de importación de gas de Estados Unidos hacia México
y mayor capacidad de generación de gas por parte de México y de infraestructura con conductos. Para mí este es un punto central dentro del tema TEMEC. Otro tema que me parece muy importante es el de solución de controversias. El alcance del TEMEC es relativamente débil en el tema de inversionista-Estado. No está protegida la manufactura, está protegida la minería, la energía, infraestructura física, telecom, carreteras, etcétera. Es importante que México tenga manera de proteger de manera clara, confiable a la inversión extranjera. Estados Unidos ha buscado retirar protecciones a los estadounidenses en México, porque la idea de Trump es, bueno, si hay un riesgo político, mejor invierte en Texas, mejor invierte en Carolina del Sur, en Tennessee. Entonces yo creo que parte de la competencia de México no viene de Vietnam, no viene de Malasia, viene de Estados Unidos. Entonces México tiene que ser competitivo frente a Texas, Oklahoma, Tennessee, Carolina del Sur. Por ejemplo, hay una gran planta industrial de autos y autopartes en el sur de Estados Unidos. Y cuando se da el nearshoring, se va del noreste o del norte al sur de Estados Unidos. Entonces hay que tener muy presente la competencia del sur de Estados Unidos para México y cómo la revisión del TEMEC tiene que atender eso para beneficio nuestro. Está el tema de solución de controversias en materia de inversión. Está también la solución de controversias en materia de prácticas desleales, que es dumping y subsidios, el capítulo 10. Yo creo que sería importantísimo que se mantenga esta protección de la revisión de paneles binacionales para dumping y subsidios. Estados Unidos no lo ha otorgado a ningún otro país, salvo México y Canadá. Y de nuevo, nos da un distintivo ante este entorno de desorden internacional. Y finalmente, a mí me preocupa el mecanismo general de solución de controversias, capítulo 32, porque Estados Unidos no ha cumplido. Hace 2 años, un panel del TEMEC resolvió que Estados Unidos no estaba cumpliendo con sus compromisos en materia de reglas de origen para la industria automotriz en TEMEC. Y Estados Unidos no ha cumplido en 2 años, básicamente porque no ha querido y porque se puede salir con la suya. Recientemente salió el informe de un panel en materia de maíz genéticamente modificado y en este caso el resultado es adverso a México. Yo creo que sería importante para México sí cumplir, pero también presionar a que Estados Unidos cumpla, porque si Estados Unidos no cumple, pues el TEMEC no va a generar la certidumbre que debería dar para poder atraer inversión y comercio. Entonces, para mí, en el tema de la revisión y operación, hay muchos temas, pero para mí dos centrales son energía y solución de controversias, ¿no? Ahora, en el tema de los consejos y consejeros, me imagino que tienen que hacer, en efecto, mapas de riesgo, anticipar qué pudiera suceder en la relación de comercio y de inversión entre México y Estados Unidos, qué acciones pudiera tener una empresa para prevenir, para mitigar los riesgos. Aquí mi opinión es la siguiente. Primero, saber que hay certidumbre dentro de la incertidumbre. La certidumbre es que va a ser un gobierno en Estados Unidos más agresivo, más proteccionista que en la primera instancia. Hay una certidumbre de que va a haber una revisión del TEMEC que debe concluir el próximo año y hay que estar preparados para eso. Hay una certidumbre de que el entorno internacional va a seguir siendo muy inestable y muy incierto y que el depender de instancias internacionales es de alto, es de alto riesgo. También creo yo que una narrativa de gobiernos o quizá de empresas en el sentido de que nos conviene pensar a nivel regional, América del Norte, que juntos somos no solo más prósperos,
sino más fuertes desde una perspectiva de seguridad nacional. Puede sonar bien, pero yo no creo que sea demasiado efectivo. Si a mí algunas empresas me dijeran, me inquieta que el gobierno de Estados Unidos haga A, B o C, o ya hizo D, E y F y eso me afecta, ¿cómo puedo hacer frente a eso? Yo diría que aquí lo que habría que hacer es ver cómo socios estadounidenses de la empresa pueden hacerse escuchar en Estados Unidos con una visión de por qué a Estados Unidos y a esa empresa en Estados Unidos le afecta cierta medida. Es decir, que el socio estadounidense hable con un representante de la Cámara de Representantes, con un senador o con alguien del equipo de Trump para señalar por qué esto le afecta económicamente a cierto distrito, a cierta persona, y por qué políticamente es indebido que se siga esa medida. Como decimos en México, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Entonces yo lo que veo aquí es activismo de México y de empresas mexicanas con socios en Estados Unidos y que esos socios sean los que sean activistas y cuidar mucho la narrativa que esté enfocada en Estados Unidos en temas de economía y en temas de, sobre todo de política. Yo diría que para entender el entorno económico y político de Estados Unidos, nos serviría pensar en lo que sucedió en México a inicios de la administración del presidente López Obrador. Todos recordamos que él canceló el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto de Texcoco, y que esto tuvo enormes costos financieros, económicos, logísticos, reputacionales. Yo creo que si algún empresario o empresarios hubieran llegado con el presidente con una hoja de Excel mostrando todos estos costos, el presidente posiblemente hubiera tirado a la basura esa hoja de Excel porque no se trataba de un tema económico, de un tema de ventaja comparativa. Se trataba de ejercer un poder político y mostrar que él tenía poder político a pesar de los costos económicos. En este sentido, yo creo que habría que entender a Trump como un animal político que quiere pasar a la historia haciendo cosas grandiosas independientemente de que muchas de sus medidas tengan efectos negativos, ya no digamos sobre sus vecinos, sino efectos económicos negativos en Estados Unidos. Hay estudios de un think tank que se llama el Peterson Institute for International Economics que muestra cómo los aranceles serían inflacionarios para Estados Unidos, le costarían en empleos a Estados Unidos. Sería el equivalente a que yo hubiera llegado con el Excel con el presidente López Obrador. El Peterson Institute tiene estos estudios que yo no creo que van a hacer cambiar a Trump un ápice. Entonces, la narrativa que creo que pudieran tener algunas empresas es más del lado de efectos políticos para Trump relacionados con efectos económicos negativos en Estados Unidos y también de una posible narrativa política positiva de que se está invirtiendo en Estados Unidos en esto o se generaron empleos en este otro lugar. Más lo simbólico, si me permiten llevar este esquema al extremo para, yo diría que las empresas harían bien en pensar en toda una serie de riesgos, ahora sí que en Excel, de probabilidad de que suceda, nivel de impacto y tener mapeado este nuevo mundo, pero a la hora de actuar y de ver cómo mitigarlo, pensar más en PowerPoint, pasar del Excel al PowerPoint, pensar en imágenes, en efecto mediático, en efecto político, en la narrativa de Estados Unidos. Y yo diría que dado lo que se espera que es un alto nivel de centralización del poder político en Estados Unidos con un grupo compacto
del lado de Trump, de alguna manera esto puede, uno, dificultar la labor si algunas empresas no pueden acceder a ese entorno, pero por otra parte, facilitar la labor de las empresas si logran penetrar a este círculo de toma de decisiones, ¿no? Entonces, ya sé que esto está, digamos, muy genérico, pero yo creo que este ejercicio se puede y debe hacer no solo industria por industria, sino empresa por empresa, y yo creo que la certidumbre que hay dentro de la incertidumbre sí permite hacer un mapa de este estilo. Yo diría, de hecho, yo creo que es más fácil hacer el mapa de riesgos y el reto es en la ejecución, no tanto de que haya incertidumbre. Creo que hay certidumbre dentro de la incertidumbre, que se pueden hacer estos mapas y el riesgo, el arte, lo más difícil es cómo se ejecuta esta estrategia. Yo con esto terminaría los comentarios y creo que tenemos unos 10 minutos para la conversación. Regresando al inicio, lo prometido es deuda. Yo con gusto podré estar ahí en persona dentro de unos meses para abundar sobre estos temas. Ya después de las elecciones. Así es. Muy, muy interesante tu plática, Toño. Aquí hay una pregunta de Víctor Hugo en relación a lo que has comentado de la inflación que va a ocasionar el tener tarifas, ¿verdad? Pero Sí. como quiera, pues ya diste una respuesta, ¿no? Va a ser más la parte política que la económica, ¿verdad? Y aquí hay algunas de temas relacionados, ¿verdad? De la cosa Rusia-China. No sé si tengas algunos comentarios. Y otro, el concepto de tráfico de armas, que serían dos temas nuevos que no has tratado. Sí, como no, del tráfico de armas, para mí las iniciativas legales que impulsó el gobierno de México en contra de los productores de armas para hacerlos corresponsables por el tráfico de armas, para mí es de las dos o tres cosas más rescatables, más acertadas de toda la política exterior de México, el sexenio López Obrador. Estoy seguro que se va a seguir este combate. Esto es por parte de la vía legal. Yo creo que en este caso México sí tendría que ser muy inteligente y transaccional. Yo en lo particular vería cómo se puede cooperar con Estados Unidos en materia de inteligencia, sí en fentanilo, pero también agarrar en contrapartida el tema del el tráfico de armas, punto absolutamente central. En el tema de Rusia y China, aquí hay dos vertientes. La relación de México con China y Rusia, y luego la de Estados Unidos con China y Rusia y la relación entre esos dos países. En el caso de México, en Estados Unidos generó pues enorme molestia que se hubiera dado un gran espacio al embajador de Rusia en México. Hubiera un comité, creo que de amistad, Rusia-México, justo en momentos en que Rusia estaba invadiendo Ucrania. Esto sí generó extrañamiento y molestia, lo mismo que si hubiera invitado a Rusia al desfile del 16 de septiembre. Entiendo que México requiere importar fertilizantes, que Rusia es productor importante, pero sí hay que cuidar muchísimo, muchísimo estas cosas. Yo diría que Rusia y China están en nivel distinto en cuanto a competencia e inquietud de Estados Unidos. O sea, China es el país que más le inquieta y más le preocupa a Estados Unidos en todos los rubros. Rusia en mucho menor, en muchísima menor medida, lo que les importa son acciones puntuales de Rusia, como la invasión a Ucrania. Y en el caso de la relación entre los dos países, yo diría pues es de pues, transaccional. China recibe mucho petróleo de Rusia, entonces es un tema de seguridad nacional. China provee de muchos bienes a Rusia. Yo creo que van a seguir manejando la relación de una manera constructiva
y pragmática entre China y Rusia, pero el enfoque de Estados Unidos es sin duda más hacia China, ¿no? Y en el caso de la inflación, lo mencionabas, Emilio. También con gusto le puedo hacer llegar el estudio del Peterson Institute a Angélica, porque lo que se menciona es que Trump ha amenazado con intervenir sobre el sistema de la Reserva Federal y que quiere que tenga una política más agresiva para combatir inflación. Entonces, está el tema de los aranceles y la inflación, pero también una amenaza latente de que Trump va a meter mano en el Banco Central o el sistema de bancos centrales de Estados Unidos. Es un tema que se discute poco en México, que yo creo que habría que tener en radar. Y de manera tangencial también, Emilio, en México se ha señalado la necesidad de una reforma fiscal, porque ya no están dando las cuentas. Yo quisiera ver cómo se logra la cuadratura del círculo de una reforma fiscal en México en el momento en que nuestro principal socio comercial estaría bajando el impuesto sobre la renta. Este es un tema que yo creo que es de gran importancia para las empresas, que ha recibido relativamente poca atención y que yo creo, Emilio, que se hay que tener en el radar. También va a haber reforma fiscal en el país vecino, pero para bajar impuestos, ¿no? Toño, aquí también, por último, sí, hay interés en todos los asistentes de que contemos con ambos estudios que nos has prometido y sería muy bueno si se los puedes enviar a Angélica para que a través del chat que tenemos los socios aquí del colegio lo podamos tener. Y ya por último sería nomás una pregunta en relación a los impuestos a las remesas y a la calificación de México, si se podría ver afectada la calificación de grado de inversión que tenemos aquí en México. Y con esto terminaríamos la parte de preguntas. Sí, como no, Emilio, con mucho gusto. Yo creo que sí va a haber presión en temas de impuestos sobre las remesas, porque es otra manera de apretar la tuerca en el tema de la migración indocumentada. Aquí yo creo que México lo tendría que manejar de dos maneras, de la manera política y de la manera técnica. De la manera política es señalarle a Estados Unidos que hacer esto podría generar un mercado negro y podría estar vinculado con el crimen organizado, lavado de dinero y demás. Entonces, mucho cuidado con efectos no deseados de este tipo de medidas. Es decir, yo creo que México va a tener que hacer uso más frecuente de la ventanilla seguridad nacional para ver temas económicos que nada más de la ventanilla temas económicos. Eso yo lo hice cuando estaba al frente de asuntos económicos en la embajada. A veces me atendían mejor en una ventanilla que en la otra y pues me colaba por la ventanilla de seguridad. La segunda manera de hacer esto es con desarrollos tecnológicos, ¿sí? Desarrollos tecnológicos que puedan reducir los costos y facilitar las transacciones legales transfronterizas, ¿no? Para el tema de las remesas. Y luego había una pregunta adicional. El grado de inversión para México. Sí, Ajá. mira, obviamente es algo que hay que cuidar muchísimo porque muchos fondos de inversión retirarían sus inversiones si México pierde el grado de inversión por disposición, no por ganas, o sea, casi que en automático, o sea, hay que cuidarlo muchísimo. No es nada más que es algo que es bueno tener, es imprescindible tenerlo. Y aquí yo anotaría dos cosas. En primer lugar, pues el foco rojo de las finanzas de Pemex y el gobierno que apoya a Pemex es insostenible. Yo no sé qué se vaya a hacer para el tema de finanzas de Pemex. Ahí es donde yo estaría fijándome muchísimo. Tema de las deudas con proveedores. O sea, es insostenible seguir con lo que se hizo con Pemex los pasados 6 años. Entonces, para acabar pronto, ¿sí? Y lo segundo, que es una buena noticia, el Fondo Monetario Internacional tiene un servicio que se llama línea de crédito flexible,
en inglés es Flexible Credit Line FCL, que se le otorga a los países que tienen buenas perspectivas macroeconómicas y buen manejo fiscal. Es como si uno tiene una tarjeta de crédito y le aumenta la línea de crédito por buen comportamiento, y la idea es que uno no tenga que usar esa línea de crédito. Es como en el kinder cuando nos ponían, bueno, no sé, a mí me pusieron alguna vez una estrella en la frente. Ya veo que Angélica se acuerda, eran como rojas y verdes, ¿no? Entonces, para México es muy, muy importante el tema de la línea de crédito flexible, no por el monto, sino por la señal. Y México a finales del año logró que le renovaran la línea de crédito flexible. Esto es importantísimo como señal de seguridad y de garantía para los inversionistas extranjeros, pero es condición necesaria, más no suficiente. Yo sí quisiera apuntarles la importancia de la línea de crédito flexible, y pues sí de cuidar el grado de inversión, sobre todo del lado de Pemex. Si me permiten, el tercer documento que les enviaría es una explicación sobre, y lo más reciente es en función con la línea de crédito flexible. Yo estuve pues bastante metido en estos temas y por eso es que lo tengo tan fresco. Muy bien. Pues muchas gracias, Antonio. Emilio, No sé, falta, Angélica o sí, hay Antonio, otra pregunta, José Luis Suárez, que la puso hace ratito, dice, ¿cuáles serían los sectores que ofrecen oportunidades para los empresarios mexicanos bajo el gobierno de Trump? Lo respondo de manera breve, pero yo diría que sobre todo la industria que está vinculado con la manufactura, automotriz, partes y autopartes y otras, porque Estados Unidos no puede producir totalmente todo lo que quiere y se quiere reindustrializar en el tema de la industria. Entonces yo creo que la industria automotriz, el riesgo es que se vayan al sur de Estados Unidos, pero la oportunidad también que nosotros produzcamos mucho, y donde veo en contrapartida quizá mayores riesgos es en temas agropecuarios, en donde ellos pueden ser menos eficientes, pero sí producen, por ejemplo, aguacate, tomate y demás. Entonces, así es como yo lo vería, pero encantado si ustedes reinciden y gustan que vuelva a conversar con ustedes, podemos entrar más en los distintos rubros.